Evangelio de hoy, martes de la 25ª semana del tiempo ordinario, feria. Primera lectura. Lectura del libro de Esdras, capítulo 6, versículos del 7 al 8, capítulo 12, versículos del 14 al 20. Terminaron la construcción del templo y celebraron la Pascua. En aquellos días, el rey Darío escribió a los jefes de la región del otro lado del río Éufrates: dejen que el gobernador y los dirigentes de los judíos reconstruyan el templo de Dios en su antiguo sitio. Estas son mis órdenes acerca del proceder de ustedes con los dirigentes de los judíos, en lo que se refiere a la reconstrucción del templo de Dios, con los impuestos de la región del otro lado del río, destinados al rey. Se les pagarán puntualmente los gastos a esos hombres para que no se interrumpa el trabajo. Yo, Darío, he promulgado este decreto para que se cumpla a la letra. Así los dirigentes de los judíos avanzaron con rapidez en la reconstrucción del templo, alentados por las palabras de Ageo y de Zacarías, hijo de Idó, y llevaron a cabo la reconstrucción conforme a lo mandado por el Dios de Israel y por Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. El templo se terminó el día 3 del mes de marzo del año 6 del reinado del rey Darío. Los israelitas, sacerdotes, levitas y todos los demás que habían vuelto de la cautividad celebraron con júbilo la dedicación del templo de Dios. Para la dedicación del templo ofrecieron 100 toros, 200 carneros, 400 corderos y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos conforme al número de las tribus de Israel. El servicio del templo de Jerusalén se encomendó a los sacerdotes y a los levitas, según el orden que les correspondía conforme a la ley de Moisés. Los israelitas que habían vuelto de la cautividad celebraron la Pascua el día 14 de abril. Todos los sacerdotes y los levitas se habían preparado para celebrarla y estaban puros. Inmolaron, pues, la víctima pascual para todos los que habían vuelto de cautividad, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Salmo responsorial. Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Versículo antes del Evangelio. Lucas capítulo 8, versículo 28. Aleluya. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, dice el Señor. Aleluya.
Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos del 19 al 21. Mi madre y mis hermanos son estos, los que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. En aquel tiempo se presentaron la madre y los hermanos de Jesús donde él estaba, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le anunciaron: tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Lucas 8, 19, 21. Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. El verdadero parentesco de Jesús no radica en la carne, sino en el Espíritu. La comunidad con Jesús, más que en la sangre, está en oír y hacer realidad la palabra de Dios. María es madre de Jesús por el sí total y absoluto dado un día a la palabra de Dios. Hágase en mí según tu palabra. El texto no es un rechazo de María, es más bien una alabanza. Ella fue un sí a la luz y dio a luz la luz del mundo. No se la apropió, la entregó, y esta misma donación la hace madre y hermana de todos los que, siguiendo sus huellas, son un sí a la palabra y un ejemplo para el hacer de la Iglesia. Jesucristo aprovecha aquella oportunidad no para negar el afecto filial y de piedad hacia los suyos, sino para comparar el simple afecto familiar, humano, al otro afecto de la gran familia cristiana basado en lo sobrenatural. Aquí tenemos un hermoso ejemplo que el mismo Jesús nos propone a su Madre Santísima como ejemplo supremo de una escucha atenta de la palabra de Dios. Podemos leer en el Evangelio de San Lucas: María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Hermoso ejemplo el que te da tu Madre Celestial. Tú lo debes imitar. Escuchar la palabra de Dios, prestarle atención, leerla con detención y con gusto, aprovechando todos los momentos que el Señor te depare, ya en las homilías, ya en cualquier comentario escriturístico, y meditar la palabra de Dios. No basta escucharla o leerla, es preciso meditar lo que se oye o lee. Debes profundizar el sentido de la palabra de Dios e irla aplicando a las diversas circunstancias de tu vida. Cumplir la palabra de Dios solamente así se convierte en vida. No basta, pues, que conozcas la palabra de Dios, que la medites en tu corazón, si eso no lo haces en orden a llevarla a la práctica. A estos, precisamente, a los que cumplen la palabra de Dios,
se les promete la felicidad, y estos son los que en verdad pertenecen a la familia de Jesús, y a estos Él ama con un amor entrañable. Vivencia. Después de leer el Evangelio de hoy, será muy oportuno que te hagas algunas preguntas en orden a la práctica. ¿Tienes en tu hogar la Sagrada Biblia? ¿La lees con frecuencia y la comentas con los tuyos? ¿Has hecho algún curso o algún estudio en particular para poder interpretar debidamente la Biblia? El Santo Sínodo, nos dice el Concilio Vaticano II, recomienda insistentemente a todos los fieles, especialmente a los religiosos, la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo, pues desconocer la Escritura es desconocer a Jesucristo.